Hola. Entonces, listo, entonces tenemos ese concepto del Market Profile, tenemos varios elementos allí y bueno, vamos a comenzarlos a ver cada uno de forma práctica, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a hablar, como hablamos anteriormente, del clúster, ¿cierto? Que es el área donde más se negocia, digamos los 3 niveles de precios donde más se negocia. Pues resulta que cada periodo de tiempo, pues tiene un market profile, ¿sí? ¿no? Tiene una distribución que vamos a poder ver expresada aquí en el gráfico. Si por ejemplo yo quiero medir estas dos velitas, pues voy a poder hacerlo. Lo único que hago, vengo aquí a este V+, y extiendo lo que es el profile de estos dos periodos como tal, ¿vale? Entonces voy a poder medir venimos acá, voy a poder medir periodos enteros, ¿sí? Un poco más globales, los quiero tener en cuenta, un área en específico, entonces puedo medir, por ejemplo, desde este periodo hasta acá, hasta donde finaliza, ¿sí? Entonces vamos a poder ver la distribución de volumen de toda esta área, donde se estuvo negociando más, qué precios son justos, qué precios son injustos y todos estos aspectos, ¿vale? Bueno, pero también resulta que es importante en un momento dado, cuando quiero mejorar mi timing de entrada, pues medir, digamos, por ejemplo, estas dos velas. Si por ejemplo yo quiero medir solo estas dos velitas aquí, pues lo puedo hacer, ¿no? Entonces extendemos y lo hago con el propósito de que vean ese volumen que se coloca en mínimos, ¿no? O en áreas que son desventajosas, porque si digamos venimos acá al día anterior que estábamos viendo, bueno, vamos a medir este día anterior, vamos a medirlo acá, ¿sí? Para eso pues, como pueden ver, vengo a Print Profiler, Profile Manual, Draw One Profile y listo. Entonces si queremos medir este día en concreto, bueno, un poco más, ¿cierto? Un poco más, pues vamos a ver que estos son áreas de excesos, ¿verdad? Vamos a extenderlo un poco. ¿Listo? Entonces fíjense, acá tenemos áreas de excesos, ¿sí? Son mínimos relativos. Claro, el precio regresa allí, entonces nos interesa saber qué pasa con el volumen. Fíjense lo siguiente. Vamos a agrandarlo acá un poquito y vamos a ver lo que sucede. Si yo extiendo este profile de estas velas que fueron tan importantes para el cambio y pues que en este caso fueron cierre de mercado, el precio se va al alza y fíjense que dónde viene a ser los retesteos, ¿sí? Entonces con esto la idea es que ustedes comiencen a cambiar el concepto de pues, soporte y resistencia como tal para nosotros. Realmente los soportes y las resistencias, hay unos que son psicológicos, que son los que nos han enseñado toda la vida, pero hay otros que sí son por volumen, o sea, por el efecto del volumen, por ese efecto del volumen que genera en el mercado. Fíjense que si yo extiendo, el precio es donde rebota, en el punto de control, el clúster de volumen. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. ¿Vale? Digamos, vamos a medir, por ejemplo, vamos a eliminar este y vamos a ver acá, porque lo que quiero medirlo es en el presente, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en gráficos de 30 minutos, no importa la temporalidad, pero si digamos quiero medir estos dos periodos de aquí, pues quiero saber dónde está su punto de control y dónde están las áreas, ¿sí? que me pueden sostener el precio, ¿sí? Fíjense que aquí si lo extendemos el precio sobrepasa un poco más el clúster de volumen, pero claro, no es capaz de sobrepasar lo que es el área de valor. Ya sabemos por qué, ahí hay una congestión de volumen, ¿ya? Y así sucesivamente. Si yo quiero ver los cambios acá, por ejemplo, en estos dos periodos, pues voy a ver que eso genera un efecto. ¿Dónde se genera el rango? En este área de valor. ¿Listo? Entonces vamos a poder medirlo allí. ¿Listo? El siguiente concepto pues es ver el clúster. Vamos a ver pues lo que es el clúster de volumen como tal en cada una de las velitas. Clúster de volumen, ¿sí?
y ya les explico cómo lo podemos sacar allí con nuestra herramienta. Ok, agrandémoslo un poquito, se vea un poco mejor, vámonos así. Perfecto, entonces el clúster de volumen, vamos a hablar del clúster de volumen y pues cuál es su efecto y qué información nos da respecto al esfuerzo resultado. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a Print Profiler, normalmente el indicador, el software, digamos yo quiero ver solamente los clústeres, pues vengo y apago el print, ¿no? Recuerden que print es huella, el gráfico de huella es el order flow. Si lo prendo me va a dejar ver números, pero fíjate que si bajamos acá hay una tercera opción, volume numbers. Fíjate que yo aquí los tengo apagados, digamos el order flow, y por esa razón me muestra los desequilibrios, ¿verdad? Que estuvimos viendo, estos cuadritos rojos y los cuadritos verdes, que son desequilibrios porcentuales. Y para activarlo simplemente lo que vengo es volume numbers, lo prendo y pues voy a poder ver pues la negociación, ¿no? Voy a poder ver los contratos, ¿sí? Pero hay ocasiones en que quiero ver solamente las velas y poder ver todo el panorama. De hecho, puedes usar un gráfico así para ver la negociación y ver cómo se va ubicando el volumen en general, y para ir al detalle usamos otro con lo que es el flujo de órdenes. ¿Listo? Pero entonces para activar lo que viene siendo el clúster de volumen, vamos a venir hasta Profile Bar, ¿cierto? Hasta la barra, el perfil de la barra. ¿Listo? Fíjense que yo aquí lo tengo encendido, ¿sí? Pero lo puedo apagar, ¿vale? Entonces quedan las velitas normales solamente con los desequilibrios. Vamos a encenderlo y vamos a ver que, bueno, aquí le he quitado algunos elementos. Inicialmente cuando ustedes lo activen, pues les va a activar el punto de control dentro de la vela como tal. Fíjense que podemos ver el punto de control dentro de la vela, en este caso es la línea amarillita, ¿sí? Fue el nivel de precio donde más se negoció en este periodo de esta velita. Fíjense que ahí nos da muchísima información, ¿sí? Digamos usando la metáfora del martillo que les hablaba anteriormente, ¿sí? Donde si la base está aquí, ¿sí? Pues tiende, por ser más pesada, tiende a darle estabilidad, y es lo que sucede aquí. Fíjate que tenemos una vela bajista, pero con el clúster de volumen en el mínimo de la vela, ¿sí? Entonces eso tiende a darle estabilidad, a convertirse en un muro de negociación. Recuerden que el 70% de la negociación está aquí en este cuadrito, ¿sí? ¿Qué sucede? Si yo vengo y mido solamente el market profile, el perfil de mercado de este periodo, ¿sí? De solamente este periodo, fíjense que aquí lo extiendo, pues el siguiente periodo voy a poder ver, digamos, ver de forma inmediata, me va a dar un timing interesante, una ventaja interesante, cómo reacciona esta vela al volumen que se ha colocado en la anterior. Sí, tenemos una vela bajista, pero cada vez que veamos un clúster de volumen en la parte baja de dicha vela, pues nos va a dar estabilidad, es un muro. Fíjense que el siguiente periodo el precio viene y rebota, ¿en dónde? En el clúster de volumen de esta vela, ¿vale? Entonces eso ya nos está dando información, ¿listo? Eso es lo primero, ¿vale? Lo segundo es que en general en un mercado bajista pues debo ver la vela presente con el clúster debajo del anterior, ¿sí? Debajo del anterior, ¿vale? Pero cuando vemos que un volumen logra ponerse, en este caso, por ejemplo en este ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo en este ejemplo, fíjense que aquí la vela sí es alcista y el clúster, ¿dónde está? Logra poner esta negociación por encima del anterior. Entonces aquí nos está mostrando un cambio de sentimiento. ¿Listo? Entonces el clúster de volumen, la ubicación, ¿sí? Primero acá es que los cambios en la ubicación nos hablan del cambio
de sentimiento, ¿vale? Los cambios en la ubicación nos hablan del cambio del sentimiento. Ahora ya no voy a estar pendiente de si la vela es alcista o bajista. No, cuéntame dónde quedó distribuido el volumen, dónde quedó el volumen como tal, ¿sí? Y entonces yo te diré si realmente, por ejemplo, esta vela bajista, que aparentemente por fuera es una vela simplemente bajista, realmente por dentro es una vela alcista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ubicó el volumen en la parte baja y el siguiente periodo, fíjense, logra ponerse por encima y rebotar en su clúster. Entonces eso es un cambio de sentimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá fíjense acá tenemos el ejemplo contrario. Fíjense que tenemos una vela alcista, pero con el clúster en la parte alta. ¿Qué pasa si tengo el clúster en la parte alta? Pues tengo el muro de volumen, ese 70% de la negociación en la parte alta, y por tanto se convierte en un muro, ¿no? Para el precio. Más que para el precio, es para las órdenes, se tiene que negociar mucho más. No quiere decir que no lo pueda romper, ¿no? Recuerden eso, sino que, digamos, es más difícil, es un poco más difícil que con la negociación se logre poner por encima, ¿vale? Va a tener que batallar mucho y colocar muchos más contratos. Entonces ahora lo medimos, Print Profiler, Profile Manual, y si medimos este periodo, solo este periodo, aquí toca pararse con cierta sutileza, estirémoslo, 1, 2, 3, perfecto. Fíjense lo interesante en este periodo. Acá abajo teníamos un punto de control inicialmente, que es probablemente lo que le dio el impulso alcista en un principio, ¿vale? Pero, ¿sí? Posteriormente, pero posteriormente, digamos, la negociación como tal inicialmente pudo estar acá abajo, posteriormente al final de la vela quedó acá arriba, y fíjense que son estos tres niveles de precio que están negritos, ¿no? Recuerden que es los volúmenes más negociados, el nivel de precio más negociado. Fíjense que el precio regresa, trabaja allí, pero realmente está usando este área como resistencia, ¿no? ¿Es una resistencia de precio? No. O sea, se la puede ver así, ¿no? La gente lo puede estar viendo así. Pero la pregunta mía es, bueno, realmente ¿cuál es el efecto del volumen de la negociación en estos periodos? Eso es más objetivo, ¿ya? Porque así como los soportes funcionan, también se rompen, como las resistencias resisten, pues también se rompen, ¿ya? Están allí para romperse. ¿Listo? Entonces la ubicación del clúster de volumen y estos cambios nos van a hablar muchísimo acerca de lo que está pasando y de los cambios de sentimiento que se van generando. Otro ejemplo, un ejemplo más. Fíjense, acá tenemos un clúster debajo del anterior, ¿sí? Un clúster debajo del anterior. Fíjense aquí logrando ponerse un poquito por encima, ¿sí? Clúster debajo del anterior, y fíjense acá, lo pone prácticamente que enfrente, ¿sí? Ya no está tan lejos, sino aquí enfrente, ¿sí? Entonces eso, digamos, nos está hablando del cambio de manos. Si yo coloco un muro de negociación frente a otro, se puede estar generando un cambio de manos. ¿Qué hacemos cuando vemos estos dos periodos? Allí los clústeres se están, digamos, enfrentando. Pues venimos y medimos para ver la distribución del volumen. Fíjense que aquí en este periodo, realmente ¿cómo confirmamos que es un retest? Fíjate, el precio viene y claro, no puede salir del área de valor. Preferiblemente que nos rebote en el clúster de volumen, en el punto de control. Para nosotros, digamos, nos daría una oportunidad de compra, ¿sí? Muy precisa, ¿por qué? Porque si yo compro en este área, no tengo ni siquiera por qué colocar el stop loss en el mínimo. Eso reduce mi riesgo, ¿sí? Con apenas unos ticks, apenas unos pips en el caso de Forex, por debajo de esta vela, yo ya tengo mi riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta operación? Pues porque si viene y logra negociar por debajo de este punto de control, de este muro de volumen, pues simplemente ¿qué me está diciendo? Pues que aquí hay un cambio de manos
y que pues esa oferta logra absorber esa demanda que hay en este área y por tanto lo más probable es que termine generando una ruptura. Entonces digamos lo que nos va dando el order flow es precisión, ¿sí? Digamos claridad y por supuesto una reducción del riesgo, una entrada más precisa pero con un sentido objetivo de por qué la estoy haciendo, ¿sí? En base a realmente lo que mueve el precio. Antes de la acción del precio está la interacción del volumen, está la subasta, ¿vale? Entonces, bueno, los clústeres nos van a ir dando esa información, ¿vale? La ubicación, ¿ok? Entonces los vamos midiendo allí, los vamos poniendo en práctica y bueno, eso es como lo más importante que tenemos allí. Nos vemos en el siguiente video.